Bienvenidos al canal de CentroSec. Esta ocasión vamos a grabar un especial de diversidad sexual. La vez pasada en el programa cuando grabamos el episodio 8, estuvo con nosotros una persona de invitado, bueno, dentro del público, que nos sugirió que, más bien, no nos sugirió, nos dijo que no habíamos sido tan inclusivos. Entonces, para empezar a tocar estos temas, justo decidimos crear este especial para poderles empezar a dar como un, ¿cómo se podrá decir? Como una introducción para más adelante ahora sí tocar temas en particular como dentro de la pareja o en solitario, como ciertos tipos de cosas, ¿vale? Entonces, empezamos con este especial de diversidad sexual. Y también nos acompaña Isaac Torres, el psicólogo Isaac Torres, y yo soy el psicólogo Héctor Zabaleta. Ya platicamos un poquito de la bisexualidad, ahora creo que estaría padre platicar un poquito de la pansexualidad. Sí, la pansexualidad, pan viene significa todo, ¿no? ¿Recuerdan? Pangea era cuando todos los continentes estaban reunidos, ¿no? Y después se separaron y se formaron los continentes. La palabra pan es un prefijo que significa todo. Entonces, una persona que se identifica a sí misma como pansexual es aquella que siente una atracción erótica o afectiva por todo el espectro de la diversidad sexual. Es decir, no le importa si se autoperciben como hombres, como mujeres, si tienen pene o si tienen vagina, si son gays o lesbianas o bisexuales. Es decir, estas personas se interesan por la esencia humana y pueden descubrir aspectos que les atraigan de manera erótica y afectiva sin importar cuáles sean estas características inherentes a la humanidad. Y a eso le llamamos pansexualidad. Ahora, yo creo que estaría padre como complementar un poquito con qué significan las siglas de LGBTIQ+. Sí, bueno, ahora ya también le agregaron una A, ¿no? L es de lésbico, G es de gay, B es de bisexual. Existen tres Ts, ¿no? Una T de transexual, otra de transvesti y otra de transgénero, que por cierto no hemos hablado de dos de ellos, ahorita que lo estoy poniendo en mente. La I de intersexual, la Q que es el género queer, la A de los asexuales y el más es un símbolo que nos permite saber que se irán añadiendo otras cuando éstas sean descritas en la ciencia, como lo estamos haciendo el día de hoy. Sí, es importante como identificar todos estos puntos, porque por ejemplo ahorita ya sabemos que la sexualidad que es, pues que no se sienten como atraídos por ningún otro sexo, que simplemente como que no tienen como un, La sexualidad. ajá, Ajá. ¿cómo se podrá decir un... La A, el prefijo A significa sin, Ujú. ¿no? Entonces, cuando decimos asexual es pues, que no pueden tener Digamos, deseo erótico, un se deseo podrá decir, erótico, justo es la exactamente. palabra, un deseo erótico por otra persona, sea del género que sea. Sí, ojo, no es lo mismo que la demisexualidad. La demisexualidad son personas que en primer contacto no se sienten atraídos de manera sexual, pero cuando pasan un tiempo conviviendo con la otra persona pueden llegar a despertar esta atracción, ya sea erótica o afectiva, principalmente erótica, ¿no? Porque primero se vinculan a nivel afectivo y después generan este deseo sexual. Entonces la demisexualidad es, hoy no me interesas a nivel sexual, pero después de convivir contigo puedo llegar a desarrollarla, ¿no? Y por otro lado, la asexualidad es alguien que pues, sin importar cuánto tiempo pase conviviendo, no tiene este deseo erótico, pero queremos decirle que todo eso es parte de la normalidad del ser humano, ¿no? Porque no solamente existe el placer sexual al tener yo coito o penetración o sexo oral con alguien más, o sea, podría haber otras maneras de vincularme, ¿no? Por ejemplo, a través de la masturbación, a partir del autoerotismo, la autoexploración, y otras expresiones sexuales, ¿no? Que son muy diversas. Hay que platicar un poquito sobre el transvestismo. Sí, el transvestismo básicamente es vestirme como la sociedad piensa que se viste
El sexo el opuesto. sexo opuesto. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con, por ejemplo, ser gay o ser lesbiana o ser bisexual. Daré un ejemplo. Hay actores que dentro de su papel encarnan el papel de una mujer y pues cada que llegan a grabar pues se van a trasvestir, o sea, colocarán un vestuario femenino y eso no significa que les gusten los hombres. Entonces, el trasvestirse únicamente implica colocarse prendas Ujú. del sexo opuesto. Se puede decir que es parte de la expresión de género. Sí, así es. Y podríamos decir también que, justo como acabamos de decir, no todos los que se trasvisten son gays o lesbianas o bisexuales, también podemos decir que existen gays, lesbianas y bisexuales que les gusta trasvestirse. Entonces está perfectamente separado una cosa de la otra, ¿no? Y creo que aquí comienzan como todas esas combinaciones que puede haber. ¿Sabes qué se nos olvida antes de entrar a las Sí, sí. combinaciones? La parte de qué significa ser transexual. Si recuerdan, decíamos que existe una cirugía cuando nacen y hablábamos de La selección las personas de sexo. intersexuales, Ajá. que se llamaba cirugía de asignación Asignación. sexual. Pero hay personas que cuando son transgénero, que recordemos que es cuando yo soy un hombre que me identifico como mujer o soy una mujer que me identifico como hombre, pues todos los días en la mañana cuando se ven al espejo se sienten que hay algo que no es concordante, está discordante esta autopercepción. Entonces deciden iniciar una serie de procedimientos, este, Quirúrgicos y hormonales. ajá, y además de psicológicos y Psicológicos psiquiátricos, también. que todos van de la mano y a lo mejor empiezan por trasvestirse y se hormonizan de tal suerte que comienzan a tener mayor carga de progesterona, testosterona, para ir cambiando justo esto que les decíamos, ¿no? Si no tenía yo glándulas mamarias desarrolladas y me tomo progesterona, las empiezo a desarrollar. Y van cambiando este aspecto físico para que cuando se vean al espejo se sientan más, más concordantes con cómo se autoperciben. Y llega un punto donde se dan cuenta que también los caracteres sexuales no son los que ellos desearían tener. Entonces se programa una cirugía que se llama cirugía de reasignación de género, porque ya tenías un género asignado al nacer y ahora te lo van a reasignar, es decir, lo van a cambiar. Si tienes pene, te van a construir una vagina y si tienes vagina, te van a construir un pene. Entonces, pasar de un sexo biológico al otro, a eso le llamamos la transexualidad. Has pasado de un sexo a otro. Y ahora sí vienen todas las mezclas. Sí. También esto tiene que ver un poquito cuando ah, ya deciden cambiar por completo, ¿no? La parte del género que tienen, ¿no? Que ya hay como concordancia ahora sí con la parte sexual y la parte de la identidad de género, ¿no? Ujú. Ya hacen como justamente Match. este match, se podría decir. Ahora sí, un poquito con esas combinaciones que puede llegar a haber. Sí, por ejemplo, yo puedo ser un hombre que me identifico como hombre, por lo tanto diría que soy un hombre cisgénero. Pero puede ser que a mí me atraigan los hombres, entonces soy un hombre cisgénero, pero también soy un hombre cisgénero con orientación homosexual, Ujú. ¿no? Esa podría ser una combinación. Y a lo mejor puede ser, mi expresión de género puede ser masculina o puede ser femenina. Entonces vean cómo es muy interesante Sí. todo esto, ¿no? Porque va a ir, se van a ir mezclando y nuevamente decíamos, todo es eh, parte de la diversidad, Ujú. ¿no? Y también ahorita que dices esto, puede ser un hombre que se identifique como mujer y que tenga preferencias por otra mujer. Sí, Entonces ahí también ya hay otra combinación. sí, o sea, es un hombre que se autopercibe como Como mujer, mujer. entonces diríamos que es un hombre transgénero, Ujú. pero dice que su orientación Acción sexual sexual, va a ser, homosexual. sí, porque se identifica como mujer
pero le atraen las mujeres. Ujú. Ujú. Ok, ahora vamos a platicar un poquito como esta parte de la discriminación. Bueno, como que ya tocamos un poquito la discriminación, pero estaría padre que lo combináramos un poquito con como los derechos, como de la discriminación, incluyendo un poquito ahorita qué es la homofobia. Vamos a empezar por ahí, ¿te parece bien? Sí, yo creo que se entiende mal la palabra homofobia. Me parece que incluso la génesis de la palabra, es decir, su origen está mal, porque la palabra fobia significa miedo a, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acrofobia, tengo miedo a las alturas. Pero cuando hablamos de la homofobia, no estamos hablando en realidad de que les dé miedo, hablamos de un proceso de agresión. Entonces, la palabra, a mí me gustaría más llamarle como homoviolencia o homo algo, ¿no? Pero Porque bueno, también las fobias es un miedo tal que incluso hasta paraliza, ¿no? También es algo como ajá, sí, importante bueno, así como decir, porque cuando se tiene una fobia de ese tipo es como, no, o sea, se repele, no lo quiere ver uno, o sea, porque se puede llegar hasta desmayar de todo el impresión. proceso, pues sí, como químico que hay dentro del cuerpo cuando se llega a sentir miedo. Ah, entonces me parece más bien que ahí la génesis de la palabra está rara, pero bueno, hoy la palabra homofobia representa agredir, discriminar a las personas por su característica de homosexualidad, pero también existiría la transfobia, la bifobia, que es cuando yo quiero agredir a alguien por el solo hecho de ser trans o por el solo hecho de ser bisexual. Entonces, este, este tema de la agresión, pues hay que identificar algo. Más allá de querer agredir a la otra persona, existe pues una ley que está consagrada en nuestra constitución política. Recuerden que tenemos derechos humanos y pues tenemos un derecho humano a la no violencia, ¿no? Entonces, cualquier tipo de acto violento que se ejerza en contra de ti, pues debe de ser sancionado, ¿no? Lamentablemente en México, pues solamente cuando hay lesiones físicas que duran más de 15 días, procede algo penal y lo demás, cuando nada más hay agresiones verbales o que sí nos golpeamos pero no dejamos cicatrices de más de 15 días, pues no tiene como tanta... Tanto peso para el castigo, la repercusión para la persona que hizo ese daño, Así es. o causó esa lesión. Sin embargo, en términos de discriminación, también la ley prohíbe que discriminemos a otras personas por múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, si provienen de alguna etnia distinta, por su color de piel, por su orientación sexual, por su identidad de género, por que Su hablen una, vestimenta también podría llegar a ser. sí, todo, ¿no? Entonces, el día de hoy les tenemos noticias a las personas que nos están escuchando y que posiblemente se encuentren ustedes en desacuerdo con algo o parte de lo que hemos dicho sobre este tema de la diversidad sexual. Ustedes, en el momento de que iniciaran comentarios en contra de lo que estamos diciendo, cuando se apegan a un sistema, no sé, de religioso o de su propia percepción familiar para emitir comentarios, juicios o creencias en contra de esto que es la diversidad sexual del ser humano, están ustedes cometiendo un acto de discriminación que se tipifica como un delito en México y pues que es sancionado hasta con 3 años de cárcel. Entonces vale la pena aprender que hoy no solamente es como, un derecho, sino que es una obligación para ti no cometer este delito de discriminación y que el ser conscientes de la diversidad sexual nos va a llevar a tener una convivencia armónica donde cada persona, incluyéndote a ti y a tus familiares, a las personas que amas, puedan tener el libre desarrollo de su personalidad. Y creo que también o sea, está como penado justo porque todos tenemos derecho a la libertad y a la libertad de expresión. Entonces, al momento de que alguien te dice que no hagas algo, digamos que justo lo que tú sientes, o cómo te vistas o todo esto, también es un problema. Incluso esta discriminación que puede llegar a haber en lo laboral, que creo que es también como algún problema, ¿no? Muy grande dentro de lo laboral. Esta discriminación de cómo se ve la persona, ¿no? Por el aspecto, también es algo importante que sepan que tienen derecho a esta expresión.
Sí, me parece que es importante aclarar algo que a lo mejor yo Quedó ambiguo. sí quedó ambiguo. Decías tú, el derecho a la expresión. Entonces, alguno de los escuchas podrían pensar, Ah, sí, entonces sí, yo ya. tengo el derecho A a... expresarme, a decirle cosas feas al otro. Así es. Sí, Y eso es completamente falso, ¿no? O sea, claro. mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no? Entonces, como el otro tiene el derecho a no ser violentado, ahí termina mi derecho de la expresión. O sea, la expresión, yo puedo manifestar, por ejemplo, mi sistema de creencias, siempre que este no contravenga, pues, el derecho de otro, ¿no? Entonces, creo que es importante ir haciendo estos matices para que vayamos enmarcando el derecho a la pluralidad. Ok, ahora hay que platicar un poquito más sobre la educación y se puede decir que dentro de esto la sensibilización. Y creo que ahorita en esta época, ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, estamos como justo como un poquito más abiertos a a todos estos temas de la diversidad sexual y creo que es un poquito más fácil poder platicar sobre esos temas con cualquier persona que antes no se podía. De hecho, una persona que estaba dentro de esta diversidad sexual era súper agredida, de hecho era con más miedo que tenían que admitirse y poder admitirse frente a otros era algo terrible. Si ahorita lo es, antes era mucho peor. Entonces creo que podemos como aprovechar como estos tiempos que tenemos justo estos medios de comunicación, como para hacer llegar estos temas y platicar un poquito más sobre cómo esta sensibilización, empezando por esta pequeña educación desde el determinar qué es cada cosa. Sí, me parece que el verdadero problema o desafío que se encuentra en nuestra sociedad es que existen personas que están intentando resaltar, dicen ellos, los valores de la familia tradicional, yo diría, de un estereotipo de familia. Cuando dicen ustedes familia tradicional, para mí representa un estereotipo de familia. Y en este estereotipo de familia no quieren que quepa nada que altere estos modelos que les llaman tradicionales, yo les diría estereotipados. Pues esto es como muy fuerte porque eh, tendríamos que hacer que todas las personas perdieran sus libertades y que se ciñeran a lo que ustedes esperan. Y esto no es así. Por lo contrario, nuestra ley y nuestro marco jurídico garantiza que ustedes puedan tener la libertad de tener su identidad de género, su expresión de género, su orientación sexual, sus deseos eróticos y afectivos y que puedan elegir las personas con las que quieren hacer familia. Esto constituye un nuevo paradigma donde existen varios modelos de familia, familias diversas, homoparentales, donde hay dos padres del mismo género con hijos, familias heteroparentales donde existe papá, mamá. En esta nueva eh, cosmovisión, pues debemos de educar a las personas dentro de su proceso formativo, así como se les educa para aprender matemáticas, se les tiene que educar para aprender sobre diversidad humana. Diversidad humana es decir, hay una persona que puede tener una discapacidad intelectual, otros que van a tener un coeficiente promedio y otros que van a ser genios. Eso es la diversidad humana. Cuando la diversidad humana se centra en el aspecto sexual, pues tendríamos que hablar de personas homosexuales, transexuales, transvestis, transgénero. Y todo esto que estamos haciendo en el programa forma parte de la diversidad humana en el punto de la diversidad sexual. Por tanto, pues debe ser incluido en las materias que estudian pues al ser humano. Creo que esto que dijiste es muy importante de los tipos de familia, porque de hecho antes se decía que si te divorcias eres horrible, como que está penado por todos, ¿no? Incluso a la iglesia sí te llega como a penar un poquito por si te llegas a divorciar, ya no te puedes volver a casar, ya no te puedes, creo que comulgar, o sea, es como que un poquito como todos estos problemas. Y traigo al tema esto porque antes se tenía que soportar incluso como una relación muy mala con tal de seguir con el matrimonio. Y al momento de que descubrimos que hay otro tipo de familias,
por ejemplo, como las que dijiste tú, y a mí me gustaría agregar con un papá soltero con su hijo y una mamá soltera con su hijo. O sea, también es un tipo de familia. Claro. Y también una persona sin hijo también es un tipo de familia. Sí, si yo vivo solo, soy Sí, una familia unimiembra, de un claro. solo miembro, y está también bien. Entonces también desde eso vemos que hay una inflexibilidad, sí, justo de las personas al momento de catalogar en esto que decías, de los patrones De las familias de las familias tradicionales, ¿no? tradicionales. Entonces, creo que aquí es importante mencionar como esto que decías, ¿no? De enseñar desde niños que toda esta diversidad existe y que está bien sentirse dentro de esta diversidad. O sea, que no solamente tiene que ser todo cuadrado, que a lo Sí, mejor es podemos ser, como si les dijéramos a los niños, está mal que seas moreno y está sí, bien que claro, seas güero. No, pues es que la diversidad de pieles sí. y de razas es parte de la diversidad humana. Entonces sucede lo mismo a nivel de orientación o identidad. O lo voy a poner un poquito más simple. Como te dicen, pues es que te tiene que gustar el hígado porque hay hígado. Y es como, pues no, no me gusta el hígado, ¿no? No me quiero comer un hígado encebollado, no me gusta. Entonces hay otras cosas que se pueden hacer. Y dentro de eso es un ejemplo como muy básico porque yo creo que a la mayoría no le gusta el hígado, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy suponiendo y estoy... Pero es importante como que sepamos que todo esto existe y que dentro de esta diversidad puede ser tan simple como los gustos. ¿Por qué voy a comer? Entonces, también es importante que el niño o los niños sepan que todo esto existe. Sí, ahí yo lo único que puntualizaría es que cuando él hace esta alusión a la comida, pues quizá una mamá podría obligar Ujú. a su hijo a comer hígado, pero cuando se trata de diversidad sexual, pues no los podemos obligar, ¿no? Porque obligarlos representaría transgredir su esencia y eso hoy es un delito, ¿no? Entonces, aunque tiene sus parecidos, también yo le Sí, hay encuentro como algo que no concuerda. su Sí, diferencia diametral. sí. Y creo que también ah, podríamos platicar un poquito como mm, cómo se puede ser como se puede ser como un aliado a esta diversidad. Es muy sencillo. Lo que tenemos que dejar de hacer es permitir que las personas se manifiesten de manera libre sin quererles imponer nuestro sistema de creencias. Tenemos que ajustarnos a nuestro marco jurídico, eh, tomar información y dejar de hacer comentarios que a nosotros nos pueden parecer graciosos y que puedan resultar ofensivos para la otra persona, porque necesitamos generar un ambiente de respeto y de pluralidad. ¿Recuerdan cuando en clase alguien que no sabía hacía una pregunta que nos parecía boba y nos reíamos de él? Lo que estábamos diciendo es que estaba mal que él preguntara. Pero ¿cuál era el camino para que esa persona aprendiera? Pues evidentemente manifestar su duda y eso le iba a permitir aprender. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora como adultos tenemos que reconocer que no sabemos todo y que vale la pena levantar la mano para informarnos y preguntar. Y ahora que podamos incorporar estos nuevos conocimientos como los de hoy sobre diversidad sexual, pues tenemos que deconstruir estas ideas estereotipadas y pasar a una nueva realidad donde voy a garantizar que todos los seres humanos, incluyéndote a ti y los seres que amas, puedan tener y ejercer el libre desarrollo de su personalidad. Ah, ahora me gustaría platicar un poquito de la parte de la salud mental en cuanto a esta discriminación. Sí, es que eso es otra cosa que no se toma, ¿no?, en cuenta. Se habla mucho de este bullying escolar cuando le decimos a un niño que eres gordito y lo tratamos mal por ser el gordito. Y entonces hoy se sabe pues que eso está mal y que eso afecta la autoestima, la autopercepción, etcétera, de ese niño y que eso lo debemos de parar. Pero cuando se trata de diversidad sexual, la mayoría de las personas normalizan las burlas, los micromachismos, los estereotipos de género. Y esto, por supuesto, pues genera en la otra persona miedo, dudas, inseguridades. Y entonces, en aras de contribuir a una sociedad más eh,
diversa e incluyente, debemos de evitar hacer cualquiera de estos gestos discriminatorios en las escalas en las que lo hacemos, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor dicen, no, 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 yo no tengo ningún problema, pero como no tengo ningún problema, pero que a mí no me proponga nada. Y entonces yo les quiero hacer aquí una reflexión. Bueno, es que si tú le pareces atractivo a una persona, por ejemplo, fea, ¿por qué la persona no tiene la posibilidad de hacer su luchita y de buscar conquistarte? Lo mismo ocurre cuando una persona pertenece a la diversidad y no corresponde a tu orientación sexual. Pues la persona te lo puede manifestar. Hasta ahí está todo dentro de la normalidad. Y tú le puedes decir que No quiere ser partícipe, no no te quiere ser agrada y se partícipe acabó. y ahí se acabaría, ¿no? Como Porque el decías, acoso se configura cuando... ¿Vas claro. para allá? No, adelante, adelante, adelante. Yo decía que el acoso se configura cuando ante una negativa empieza la insistencia, ¿no? Pero hasta el primer contacto deberíamos de pues, verlo como eso, ¿no? Pues la, 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 mm, la forma que tienen las personas de expresar sus deseos, pues para poder crear parejas, ¿no? Como lo haces, este, si eres heterosexual y que está bien visto, ¿no? Llegar y cortejar a alguien más. Sí, es un poquito lo que decías hace ratito, ¿no? Del derecho a la expresión, de lo que decimos así, de yo tengo el derecho o la libertad de poder, ¿sabes qué? A lo mejor y me gustas, sí, pero otro también está en la libertad de decir, no me gustas. Y hasta ahí se acabó. Mi derecho empieza hasta que, termina hasta que el otro empieza. Entonces es como esta parte de la libertad de poder hablarlo. Claro. Y no sé si te gustaría platicar un poquito más de otra cosa, tocar otro tema que a lo mejor no hayamos hablado. Pues yo creo que es un tema muy amplio. Espero que este tema les genere muchas dudas, que busquen información. Es importante decirles que son tantos conceptos que posiblemente en alguno de los que estuvimos expresando no hayamos utilizado el rigor científico para... De referirnos a ciertas cosas. Sí, sí, puede ser que nos hayamos quizá sido imprecisos, porque somos humanos, nos equivocamos. Con esto me quiero disculpar de manera anticipada si alguien se siente ofendido, incomodado por algún tratamiento que le hayamos dado a alguna de las terminologías. Lo que les queremos decir es que hacemos este podcast con el mejor de los ánimos, intentando aportar un granito de arena para contribuir a tener una sociedad más incluyente y más diversa. Y pues si te identificaste, si tienes alguna duda, si conoces a alguien que está viviendo esto, pues invítalo a que se acerque con una persona especializada en sexualidad humana, puede ser un sexólogo, un psicólogo o un psicólogo que estudió sexología aún mejor, y para que podamos irles ayudando desde nuestra trinchera, ¿no? de conocimientos. No sé qué más quisieras decir tú, Héctor. Pues yo creo que solo sería como invitarlos a que vivan su libertad, a que disfruten de lo que les gusta, disfruten de la expresión que quieran, de cómo son, disfruten de todo lo que hay dentro de esta amplitud. Disfrútense a ustedes y sobre todo es como cuídense, porque también va como parte del autocuidado el reconocerse y el hacer lo que les gusta. Entonces creo que ese es como que el mensaje que me gustaría compartir y que igual como dices, eh, este, este video lo hacemos como para acercarnos un poquito más a las personas que tienen como estas dudas, ¿no? Como aclarar ciertas dudas que a lo mejor y con esta parte de la educación como que están como más, yo creo que hace falta como información, ¿no? Porque hay como información adecuada, porque hay mucha información alrededor de estos temas, pero a lo mejor no está como desarrollada o explicada así por partes, como lo llegamos a hacer ahorita en este video. Entonces, si creen, como dice Isaac, si creen que a alguien le va a funcionar esto, o si creen que esto les va a ayudar a explicar a alguien estos temas, también es importante que lo compartan. Y si les funciona también a ustedes, me daría mucho gusto y también que lo compartieran, ¿vale?
Y Que nos dejen sus comentarios. así que nos dejen sus comentarios si tienen más dudas, porque incluso la siguiente semana vamos a grabar ya sobre la diversidad sexual, pero ahora sí en pareja, ¿vale? Cómo se emparejan todos esta diversidad y también los tipos de pareja, que ahí también entran varias partes de la diversidad sexual. Entonces, estén pendientes de eso porque va a estar muy bueno. La verdad es que va a estar muy bueno porque son también como temas muy tabú sobre la sexualidad y cómo la expresan, cómo la expresamos, la expresan las personas. Entonces, estén pendientes de eso. Y pues solo quedaría como dar tus redes sociales, tu contacto. Sí, a mí me encuentran en Google, por ejemplo, como Isaac Jair Torres Hernández. Entonces ahí me encuentran y podemos estar en contacto. Y si viven en cualquier parte del mundo y quieren tomar sesiones de psicoterapia conmigo, pues ahí me conectan. ¿Y a ti, Héctor? Igual desde las redes sociales de CentroSec me pueden escribir o Héctor Zabaleta A con doble al final. Y también como un mensaje así como parroquial. Estamos próximos a lanzar un curso que se llama El arte de sentir, justamente como para descubrir tus emociones, autodescubrirnos y también cómo controlar nuestras emociones. Desde la parte de qué siento, cómo voy a regularme a mí, también que la otra persona puede sentir lo mismo que yo, cómo vivimos todas estas emociones desde la parte, sí, desde la parte interna de nuestro cuerpo, se podría decir. Y también vamos a incluir un poquito como de lenguaje corporal para identificarnos a nosotros y a los demás. Entonces va a estar muy bueno, estén pendientes también de eso. Pues cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.